Buenas tardes. Eh, para este final, pues, sobre el coloquio, quiero hacer pues mi conjetura desde el texto de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, y los desencantos y desafíos de la escuela actual, de Mariano Narodowski. Bueno, mi conjetura es que el cambio en el modelo educativo es plausible a través de la constancia y la colaboración. Sin embargo, considero que esto será de forma gradual. Mi conjetura está apoyada pues en tres argumentos. El primero va pues como desde la parte de la transformación de la escuela, y esto se hace necesario pues revisar primero que todo su historia para crear una conciencia en la que se da relevancia como a la erradicación del analfabetismo, lo cual permite que se genere pues en el ser humano un pensamiento crítico para que la visión del mundo del mismo sea creada por él. También se dice que el sistema educativo pues ha cambiado, somos conscientes de que se ha generado un cambio, no es ostensible, porque en realidad pues se siguen observando diferentes cosas que vienen desde hace mucho tiempo, como los currículos estándares. Los cambios se han evidenciado, pero en su gran mayoría pues desde la planta física, porque como decía anteriormente, se siguen enseñando los mismos contenidos y de la misma forma. Si bien es cierto que se requiere innovar, también lo es como la necesidad de inversión en el sistema educativo por medio del gobierno. En cuanto a la forma de ayudar al estudiante dentro de esa innovación, considero que se debe hacer, como lo mencionaba en algún momento, desde un pensamiento crítico, mediante lecturas o reflexiones de estas lecturas, lo que lo lleve a leer el mundo de una forma que sea comprendido por el estudiante y no memorizado. Eh, También es trabajo, considero que es trabajo del docente evitar que la lectura sea abandonada por un estudiante, porque llegue a ser de alguna forma difícil de acceder, de comprenderla, y pues para que ellos eviten ese abandono de esa lectura, se debe de tomar pues como herramientas, enseñarles el uso de herramientas como diccionarios, eh, comprender los sinónimos, los antónimos, manuales pues de conjugación de verbos, el acceso y el manejo también adecuado de sustantivos y adjetivos. Buscar la forma de que se haga a través de grupos, lecturas donde se pueda utilizar como esa lectura comparativa entre textos, entre un y otro autor, que estén utilizando o tratando el mismo tema, ¿cierto? Y también pues a través de ese diálogo entre los mismos estudiantes pues se pueden dar a conocer diferentes opiniones, visiones que tiene del texto cada uno de ellos. Bueno, también creo que es importante la opinión del estudiante, preguntarles sobre que, eso también lo decía Paulo Freire en Cartas a quien decide o pretende enseñar, que se hace relevante que el niño nos exprese cómo imagina su escuela, cómo imagina ese sitio, ¿cierto? Y a través de esa imaginación o de eso que él nos muestra, nos dice cómo le gustaría, de ese sueño que él tiene por ese entorno, nos podemos enterar qué es lo que él siente que carece esa institución, ese entorno, cómo lo afecta, qué cree, en qué partes lo está afectando, está siendo como la piedra en el zapato para su desarrollo, su libre desarrollo, ¿cierto? Entonces también
cuando el niño no se siente cómodo en ese entorno, es cuando se pierde como esa alegría por el estudio, por el conocimiento. Eh, para cambiar el mundo, también pues se hace necesario que nosotros como docentes queramos saber o querer saber, aprender y aprender también como a buscar como esa lucha o generar esa lucha política dentro de la política neoliberal, pero hacerlo desde unas tácticas coherentes y adecuadas, ¿cierto? Por los sueños o lo que pensamos como docentes que debería de ser el sistema educativo. Esto también los estudiantes pueden hacerlo desde reflexiones o lecturas críticas. Y como decía anteriormente, pues para poder leer su mundo, su entorno y comprenderlo y desde esos conocimientos que esos conocimientos sean interiorizados, no memorizados, sino interiorizados y aplicados a su cotidianidad. En cuanto a la lectura, pues también se dice en estos textos que nadie debería abandonarlo, pues como decía anteriormente, por herramientas que se deben utilizar herramientas para que ellos aprendan a utilizarlas para que no se les haga como tan pesada la lectura, ¿cierto? También en cuanto al segundo, bueno, ya aquí entraría como al segundo argumento, que este sería como la integración de la comunidad educativa, es decir, tomar en cuenta no solamente el cuerpo docente, sino las familias, el contexto en el que se desarrolla el estudiante, porque es que no se trata solamente de que, bueno, el docente debe de cambiar, de innovar, y bueno, este docente no está generando innovación, no está haciendo cambios, no está generando didácticas o estrategias para para entregar conocimiento al estudiante, porque es que el cambio no solamente está en manos del docente, es necesario que la institución se aúne con esa innovación que el docente está proponiendo, porque si solamente queda en manos del docente dentro de ese espacio del aula, esa innovación va a quedar allí nomás. No se están apoyando entre docentes, no está uniéndose a esa innovación la institución, como tampoco lo estaría haciendo el padre de familia o el asistente, quien está encargado del proceso educativo del estudiante. Entonces se necesita es como que haya esa unión de toda esa comunidad educativa y pues también que dependiendo del contexto se pueda hacer diferentes planes que tengan que ver como con la cultura colaborativa, participativa, hacer que haya como un equipo, una complicidad de la comunidad para hacer esos cambios. Porque pienso que es muy relevante la parte o el trabajo del padre de familia, porque es que si tenemos en cuenta esto que se está generando ahora, esa orfandad de los chicos, esa soledad en que se encuentran ellos, porque los padres no pasan tiempo con ellos, porque a raíz de sus ocupaciones, del querer tenerlos de una forma de proveer, el alimento, la vivienda, el vestir, se deben ocupar en diversos oficios y en tiempos amplios, por consiguiente no los ven o no interactúan con ellos. Entonces también se requiere como la presencia de ellos para fortalecer esos lazos que se han ido debilitando, por no decir que se han perdido, ¿cierto?, a raíz de esas ocupaciones. Entonces, esto va generando como esa desintegración familiar, hogares en los que son proveídos también
por un padre cabeza de familia y que hacen que él o ella, para ir a buscar el sustento de su familia, tenga que dejar en manos de extraños o de personas que, no están que están poco comprometidos con el proceso educativo del niño. Entonces se genera como toda esa desconexión familiar, y esto es una de las grandes contribuyentes al fracaso escolar también. Entonces, retomando la labor del docente, pues de nada sirve, ¿cierto?, que el docente innove, que cree estrategias, pero que esté solo como en ese papel. Por otra parte, también se hace necesario que el docente luche contra ese individualismo, y entonces el chico solamente esté pensando como en ser el mejor, en no trabajar en equipo, y eso se lo podemos mostrar desde la misma forma en que acercamos a toda la comunidad educativa. También se hace necesario, pues, como para mejorar el apoyo, pues, o el ejercicio, más bien mejorar el ejercicio docente. Es necesario que se tengan en cuenta los otros compañeros, que haya un apoyo, una tolerancia entre docentes para mejorar todas estas vicisitudes que se presentan en el ejercicio docente. Formas y estrategias también que se puedan encaminar a atender retos sociales. Bueno, en cuanto al tercer argumento, pues quiero referirme a la necesidad de esa formación continua del docente. Si bien tenemos sabido que hay inmensas brechas existentes, no solamente sociales y económicas, pues es necesario generar ese cambio en la forma de trabajar en la docencia. La escuela fue creada, pensada para que todos accedieran a ella, y en la misma Constitución se dice, se recita muy bonito, es muy poético, pero en realidad la realidad no es esa, porque aparecen diversas formas de pobreza. Entonces se requiere también que el gobierno disponga de recursos para generar como esa formación a los docentes, para que haya innovación, pero pues ni siquiera hay esa preocupación porque en las academias se muestren esas formaciones no teóricas ni técnicas. Pues se generan esas formaciones teóricas y técnicas, pero pragmáticas son muy cortas. Entonces, en realidad, cuando el docente llega a enfrentarse, o el futuro docente, quien acaba de graduarse en este campo, cuando llega al contexto al que va a ir a trabajar, es totalmente diferente. Entonces, debería de replantearse también esa forma en la academia de crear esa parte de los docentes, esa formación que sea más pragmática, porque desde allí podemos evitar ese tipo de profesores, como decía en el texto de los desafíos de la educación actual, ¿cierto? Que existen tipos de docentes, que uno es el práctico, otro es el reflexivo. Entonces hay un docente que califica, por ejemplo, a los alumnos entre buenos, malos, listos o tontos, e intenta ser el bueno porque desea ser querido, y hace incluso chistes, se hace el gracioso, pero
Pero finalmente, ¿qué hace? Llena el tablero de contenido y pone a trabajar a los chicos y hasta ahí llegó. Entonces, ese es un tipo de docente. El otro es, por ejemplo, el que hace o el que lo hace o lo define lo que hacen sus alumnos. Y es aquí donde, donde llega el aprendizaje, es porque es el docente quien busca hacer que desarrolle ese estudiante sus habilidades, ¿cierto? Que tenga habilidades sociales y lo forma para que sea autónomo, para que sean solidarios. Lo otro es que también debería de generarse como esa forma o ese deseo, esa meta de llegar a ser un profesor que, que genere o que entregue a los alumnos como ese deseo de aprender. Pues para concluir, creo que todas estas temáticas, ante todo estos dos textos de Paulo Freire, con las cartas a quien pretende enseñar, creo que esto es como la base y el pilar de